Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar la gastronomía prehispánica. El equipo está conformado por Cruz Flores, Jacqueline Guadalupe, González Martínez, Antonio Lestat, González Sandoval Abraham, Saucedo Vieira, Roberto Alexander, Vázquez Sendejas Alexis, Velázquez Cázares Fabiola. Ok, primero tenemos cocina prehispánica. ¿Qué es la cocina prehispánica? Bueno, pues se decía que la cocina prehispánica o comida prehispánica es la que se consumió durante Mesoamérica antes de la colonización. Por eso es bueno recordar que en la historia Mesoamérica es el término que se utiliza para agrupar las áreas culturales como Altiplano Central, Área Maya, Oaxaca, Occidente, Guerrero y el norte del país. El siguiente, por favor. Tenemos alimentos representativos. En primera instancia tenemos el maíz. El maíz fue el alimento que fue venerado por por los nahuas, perdón. Por otra parte, los mayas creían que el hombre venía del maíz. Fue el sustento esencial de los pueblos de México prehispánico y del México actual. La siguiente, por favor. Bueno, pues como sabemos, existen 22 tipos de maíz en México y bueno, entre ellos están el olotillo, tabloncillo, harinoso de 8, reventador, chapotle, maíz dulce, serrano jalisciense, jala, olotón, palomero toluqueño, naltel, arrocillo, conico, chalqueño, cacahuacintle, zapalote chico, zapalote grande, bolita, mixteco, conejo, chatino, maizón y maíz ancho. Tenemos el proceso de nixtamalización. La nixtamalización es un proceso tradicional de preparación del maíz en el que los granos secos se cuecen y se sumergen en la solución alcalina. Generalmente es de agua y cal. Como saben, tenemos alimentos que se preparan a base de maíz, entre ellos tenemos atole, chalupas, elotes, esquites, gorditas, entre otros. Y hablaremos del frijol. El frijol es una semilla comestible originaria de América. Se tiene vestidos en su cultivo desde hace de 5.000 años. Su nombre en náhuatl es etl y fue uno de los alimentos basados de los pobladores prehispánicos. Tenemos una gran variedad de frijol, existen más de 70 variedades y se dividen en 7 grupos. El primer grupo son los bayos, el segundo son los pintos, el tercero son amarillos, el cuarto son negros, el quinto son moteados, el sexto es moros y el séptimo son blancos. Y de igual manera tenemos el chile. El uso del chile en la época prehispánica fue, bueno, los aztecas empleaban el chile no solo como parte fundamental de su dieta diaria, sino que también le habían asignado la notable diversidad de usos. De igual manera tenía el uso medicinal. Era un estimulante natural, despertaba el apetito, curaba la gripa y ayudaba a desechar toxinas, además de curar ciertos dolores. De igual manera existen tipos de chiles, se dividen en frescos y secos y en los frescos tenemos chilacas de agua, güero, habanero, jalapeño chico, jalapeño cuaresmeño, marisol, piquín, poblano, trompo y en los secos tenemos ancho, cascabel, chipotle, guajillo, morita, mulato, pasilla y rojo. Seguimos con el amaranto y el amaranto en la época prehispánica. Era huatli para los aztecas y exte para los mayas, y esta se consumía de forma vegetal y como un cereal. Era tan importante como el maíz y el frijol, y la mayor producción de este era en la época de los mayas y los aztecas, ya que producían alrededor de 15.000 a 20.000 toneladas por año. Con la llegada de los españoles, la producción bajó a punto de casi erradicarlo porque se consideraba pagana, pero esta se consideró como una estrategia militar para poder ganarles en la guerra, puesto que el amaranto era un alimento de guerreros.
el amaranto y los rituales. Se utilizaba en la elaboración de alimentos como atole, tamal, pinole, tortillas y sus hojas se consumían como verdura. Con ella se preparaba una masa que se llama atsuali junto con la miel de maguey. Se elaboraba también figuras e imágenes de deidades utilizadas en diferentes cultos y en algunas de estas se menciona que la masa contenía también sangre de niños o adultos que eran sacrificados para la inmortalidad. El valor nutricional del amaranto es que el grano del amaranto contiene un balance casi perfecto de aminoácidos para formar la proteína humana y tiene abundante linaza. Este es el aminoácido más escaso en el resto de los cereales. Se puede aprovechar de múltiples formas, como en grano, verdura o como forraje. El guasontle, que también es una planta con la que se elaboran exquisitos platillos mexicanos, pertenece también a la familia de los amarantaceae. La siguiente, por favor. El cacao. Los mayas lo conocían como cacao o los aztecas como cahuatl y fue descubierto y cultivado en el sureste de Mesoamérica por los olmecas y jugó un papel importante para los mayas. Para los aztecas era algo de lo más preciado que tenían porque lo usaban como moneda y fue intercambiado por plumas finas, jade o cualquier otro producto valioso. En medicina, los curanderos lo usaban para disminuir los dolores abdominales y para la buena digestión, y en otros casos para curar el envenenamiento. El siguiente, por favor. El chocolate. Es uno de los grandes deleites de la comida prehispánica mexicana, era beber agua espumosa o mejor conocida como chocolate. Y esta la preparaban a base de semillas secas de cacao tostado y se molían en un metate. Después se disolvía en agua fría y se endulzaba y también le añadían hierbas aromáticas. Al servirlo lo batían y lo dejaban caer desde lo alto y lo vertían a otro recipiente para que éste estuviera espumoso. Esta bebida no era para todos y las mujeres no podían gozarlo. Durante la época de los nobles, solo los guerreros podían tomarla y durante los demás años podían tomarla en ceremonias especiales las demás personas, pero con un permiso. Si no lo tenían, no la podían tomar. Los antiguos mayas lo tomaban caliente mezclado con chile o con vainilla. La siguiente, por favor. Insectos. En la entomofagia, es el hábito de comer insectos y esta práctica fue reconocida por el Códice Florentino, escrito por el fray Bernardino de Sarangú en el siglo XVI, quien describió 96 especies de insectos comestibles que sirvieron como base para la alimentación de los habitantes de Mesoamérica. En ellas refieren varias ceremonias en las que es la ofrenda principal, un platillo a base de insectos. Al dios del fuego se le ofrecían unos tamales acompañados de insectos lacustres en forma de camaroncillo. Entre los insectos, perdón, la que sigue. Gracias. Entre los insectos naturales de Mesoamérica que más se consumían están los huevecillos de mosca, los escamoles, hueva de hormiga y hormigas chicatanas. Y en algunas regiones de Oaxaca se consume la hormiga melera o mielera, a la que se le chupa el abdomen para extraer la miel que trae y se deja para que se rellene de nuevo. La siguiente. Por último, el nopal. Abundan en extensas áreas del territorio mexicano, principalmente en el centro y en el norte del país. Estas aportan calcio, hierro y principalmente vitamina A y también vitaminas del grupo B. Además es rico en fibra. El nopal y sus usos. En la época prehispánica se criaban cochinilla en el nopal, gusano que producía un colorante y este colorante era teñido, con este colorante se teñían telas y utilizado también para adornos faciales o corporales. El nopal, al igual que el maíz, fue un alimento muy importante durante la época prehispánica y también está presente en el símbolo cósmico del águila de la serpiente. La siguiente, por favor. La preparación de los nopales. La más frecuente es quitarle las espinas y luego rallarlos para asarlos. O también una vez, los podemos cocinar
y una vez cocidos se enjuagan con agua fría y calientes para cortarles la baba y posteriormente se puedan preparar en ensaladas, tamales o sopa. La gastronomía en lo social, cultural y ritual de México. De México para el mundo, bueno, se dice que la riqueza culinaria de México se despliega por todas partes del mundo. Comparte nuestros alimentos, olores y sabores. Algunos de estos alimentos que se han expandido por el mundo son el maíz, achiote, aguacate, amaranto, cacao, calabaza, chayote, chía, chilacayote, chile, chocolate, frijol, guajolote, guayaba, guansontle, jícama, jitomate, epazote, maguey, mamey, nopal, papaya, vainilla y zapote. Del mundo para México. A pesar de la gran variedad de alimentos que aporta México para el mundo, también algunos platillos típicos de nuestro país se elaboran con alimentos de otras regiones. Para el mestizaje culinario, bueno, tras la llegada de los españoles y la conexión de Nao de China y las migraciones, se produce una mezcla de costumbres, lenguas, vestimenta y comida. Algunas costumbres culinarias del México prehispánico desaparecieron, otras perduraron hasta el día de hoy, y eso es lo que hace de la cocina, que la cocina mexicana tenga diferentes olores y sabores con una historia detrás de cada receta. Las comidas en fiestas. Para cada fiesta que se celebra en México existe un platillo único y diferente, preparado con mucho cuidado y con ingredientes frescos y de temporada. Estos platillos eran preparados en la época prehispánica para venerar a un dios, para propiciar lluvias, para alimentar a los difuntos o alimentar a la vegetación. Hoy en día se preparan platillos para desde celebrar un cumpleaños, un casamiento, un bautizo, también festejar el nacimiento de un dios o de un santo. Siguiente, por favor. Bueno, en la cocina en la arqueología tenemos instrumentos de molienda, los cuales están hechos a base de piedra volcánica y también instrumentos para cocer alimentos, servirlos, estos a base de cerámica. También tenemos para servir alimentos calientes, transportar y beber líquidos, y también habían molcajetes para preparar salsas, pero estos a base de cerámica. Algunos dioses de los alimentos que veneraban en la antigüedad tenemos a Sinteot, que el cual en la mitología mexica es el dios del maíz y se dice que además es considerado como un dios dual, o sea que tiene identidad masculina y femenina. Xilonen, el cual igualmente es de la mitología mexica y es la diosa del maíz tierno. Itlamatecutli, que es la diosa de la mazorca vieja. Tlatlaucacinteotl, en la mitología azteca, es el dios del maíz rojo. Iztacenteotl es la diosa del maíz blanco. Cosaucacinteotl, dios del maíz amarillo. Yayaucacinteotl, dios del maíz prieto. Chicomecoatl es la diosa de la cosecha y de la subsistencia, el cual su nombre en la lengua náhuatl significa siete serpiente, el cual tenía el número 7 porque en el lenguaje esotérico se asociaba con las semillas y por extensión con la fecundidad. Pitao Kosovi, el dios zapoteca del maíz, el cual se dice que era venerado durante el ciclo agrícola. Y antes de comenzar la siembra, los sacerdotes debían hacer sangrar sus orejas para depositar el líquido en una urna, y con la cosecha los sacerdotes realizaban ceremonias como símbolo de abundancia. Mayahuel, la diosa del pulque, y según la mitología azteca, la diosa Mayahuel dio origen a las plantas del maguey. Las señoras 7 pedernal y 5 pedernal eran las diosas mixtecas del maíz, y Yuncas, el dios maya del maíz. Bueno, igualmente los mercados o tianguis del náhuatl Tianquistli, el cual era el nombre que los habitantes de los pueblos mesoamericanos de México le dieron a los mercados.
Y bueno, estos tianguis se llevan a cabo en plazas en ciudades importantes como Huexotzingo, Texcoco, Tlaxcala, Xochimilco y Tenochtitlan, con su afamado tianguis de Tlatelolco, y se dice que este último se reunían aproximadamente 50,000 personas, y ya sea para comprar o para vender, y se ponían a vender productos como por ejemplo verduras, hierbas medicinales, frijol, maíz, algodón, aves, peces, obsidiana, loza, hachas y minerales. Y se dice que también había jueces que vigilaban las mercancías e impartían justicia en los tratos comerciales, ya que los pagos se efectuaban principalmente mediante el trueque o utilizaban cacao como moneda. Los testimonios. En el dulce de amaranto, Rafael Franco nos dice que el ciclo del amaranto dura 8 meses. Lo vamos preparando, lo vamos limpiando, le vamos bailando, le vamos sacudiendo, ya lo sacamos, ya lo limpiamos. Ya limpio lo trasladamos al comal. Una vez en el comal, le agregamos miel de piloncillo y hay infinidad de recetas con amaranto y productos derivados del amaranto. Y con la extracción del pulque, Eulogio Ordóñez nos dice que tiene casi 60 años, se deja pudrir la piña del maguey y se deja 8 días ahí, y después empieza a trabajar el maguey en la tarde o en la mañana. A este proceso se le llama raspar. El pulque se saborea bien después de almorzar. El pulque es una bebida viva que se mantiene de la fermentación para que no pierda el cuerpo o el sabor. En mi opinión, yo les puedo decir que he tenido la oportunidad de raspar un maguey con el, bueno, me lo enseñó mi papá. Y también les puedo decir que hay ciertos mitos de la fermentación del aguamiel para convertirse en pulque que son falsos, como lo es el mito de la muñeca, que es totalmente falso. La siguiente, por favor. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.